Hola, buenas tardes. Estamos en transmisión directa desde nuestra página de Facebook de Trajín Literario. Y hoy estamos muy contentos, especialmente muy contentos porque tenemos la presencia de una gran poeta. Nos acompaña la poeta Andrea Montiel. Andrea Montiel tiene 35 años de hacer poesía. Y eso hay que festejarlo. Y eso hay que admirarlo. ¿Verdad, mi querida Andrea? Arturo, muchas gracias por este programa, muchas gracias a nuestros espectadores. Y pues sí, yo creo que a la poesía hay que celebrarla diario. Hay que celebrar la poesía y a sus hacedores, y sobre todo a sus mejores hacedores. Y creo que tú eres una de nuestras dignas, muy dignas representantes. Andrea, me gustaría eh, recordar un poco de tu amplia trayectoria. Tienes estudios de licenciatura, tienes una maestría, fuiste investigadora, has trabajado en el gobierno, has sido una maestra, eres tallerista, has formado varias generaciones de poetas, se puede decir así. Es decir, has estado metida en miles de cosas. Creo que hasta estuviste en un proyecto en Oaxaca, me comentaste, una investigación que estuviste haciendo por allá. Realmente eres un estuche de monerías, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Y bueno, pues me gustaría que nos hablaras un poco de tu poesía, de tu concepto de poesía. Todos los poetas tienen una visión personal de la poesía y bueno, tú la tienes también. ¿Cuál es esa visión, mi querida Andrea? Bueno, pues te voy a decir de dónde me viene el gusto por las letras, porque esto data de casi mi nacimiento. Pues yo vengo de una familia totalmente artística, nada más que dentro del ámbito de la música, de los sonidos, y la tuve desde pequeña, taladrándome el ritmo y la melodía y la armonía. No podía más que dedicarme o a la música o a la música de las palabras, y decidí dedicarme a la música de las palabras. Entonces, pues fue muy impactante el antecedente familiar, porque allí fue donde surge todo, ¿no? Mi padre me leía desde muy pequeña poesías de Amado Nervo, de Gutiérrez Nájera, de Manuel Acuña, en fin. Pero una vez estando en la escuela, estaría yo tal vez en primaria, muy iniciando los estudios primarios, recuerdo que la escuela llevó a uno de los eventos que se organizaban, llevó a el maestro Manuel Benítez Carrasco y empezó a declamar. Era todo un artista en la declamación, y pues yo me impacté mucho con aquella voz que tenía y todas las inflexiones que hacía, y empecé a sentir esa música de las palabras y me fasciné. Entonces, desde muy pequeña empecé yo a hacer escritos y no sabía lo que estaba haciendo, porque yo lo que veía es que cortaba las líneas y después seguía en otra y en otra. Yo no sabía que esos eran versos ni de ninguna manera, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que en un momento dado me empezó como a dirigir hacia la belleza de las palabras mágicas que tiene la poesía. Y pues bueno, empecé a leer y eh, recuerdo muy bien que mi padre me hizo un regalo maravilloso que quiero mostrárselo porque es verdaderamente bellísimo. Es un libro que me regaló de Gustavo Adolfo Bécquer en una edición de 1800, ahorita les digo, 89. Es una verdadera joya. Y este libro me ha acompañado desde que yo era una niña, y a veces ya no lo quiero abrir porque se me puede seguir rompiendo. Y tiene unos grabados maravillosos
yo sé que Becker sabía pintar y ilustrar y demás, entonces es muy probable que estas ilustraciones que estén aquí, lo que pasa es que no lo dice, no lo dice y pues hay que un poco como que adivinar, pero es una verdadera joya. Ah, no, aquí está. Tiene como 3 o 4, es un libro atesorado por mí. Y otro más fue un pequeño librito que está forrado en piel de Rubén Darío con sus poesías líricas. Es una pequeñez, pero es verdaderamente, no tiene fecha, pero me imagino que debe de ser también de hace mucho porque tiene casi papel cebolla. Entonces, pues yo con ese tipo de antecedentes, pues no tenía más remedio que seguir escribiendo. No sabía lo que hacía realmente, ¿no? Y bueno, algo que me fascinó también cuando mi padre y mi madre nos sentábamos a ellos artistas de la música clásica, cantante de ópera mi mamá y mi padre concertista y director de orquesta. En fin, la música andaba por todas partes y cuando se le ocurrió leerme a Carlos Pellicer, bueno, quedé verdaderamente fascinada con su musicalidad, con su transparencia, es prístino y luminoso, es uno de nuestros poetas mexicanos que yo más admiro, entre muchos otros, obviamente, ¿no? Entonces, pues, eso me hizo que me fuera yo acercando poco a poco a la poesía. Sin embargo, mi padre quería que yo hiciera una carrera universitaria y le cumplí sus deseos estudiando la carrera de psicología en la UNAM y hice una maestría también en psicología social y después poco a poco me fui integrando al ámbito de trabajo. Trabajé en el Infonavit cuando se creó y trabajé también en el Colegio de México varios años haciendo trabajos de investigación, pero lo que era la poesía me jalaba y me jalaba. Y allí mismo en el Colegio de México conocí a alguien a quien me atreví a enseñarle mis escritos y pues cuando los vio se me quedó viendo así muy extraño. Me dice, oye, ¿y por qué no has publicado? Dije, ¿cómo crees? Es semejante cosa, no sé ni siquiera bien qué es lo que hago, ¿no? Dice, oye, pero ¿no te gustaría, por ejemplo, entrar en algunos talleres literarios específicamente de poesía? Y yo me quedé sorprendida porque no sabía qué era eso. Esos talleres literarios, pues me dijo él que podía yo enterarme a través de la UNAM, a través de el ISSSTE también y otras instituciones, y dije, bueno, pues voy a acudir a ver de qué se trata. Y entonces me, me compré una revista Tiempo Libre, que no sé si todavía circula, creo que sí, y recuerdo nítidamente que encontré una página donde estaba una presentación o una especie de conversatorio o una cosa por el estilo con Elías Nandino en la Capilla Alfonsina. Entonces me dirigí de inmediato a la Capilla Alfonsina ese día que estaba programada la plática y allí conocí, me acuerdo perfectamente bien, a Laco Cepeda, a Heraclio Cepeda y a muchas otras personas y empecé a platicar con ellas y les dije que yo estaba escribiendo pero no sabía bien cuál era la tendencia o el género, ¿no? Entonces, pues el que me orientó fue Ramón Bravo, que estaba a cargo de los talleres en la Ciudad de México. Y me habló de un taller de la UNAM dirigido por Juan Bañuelos, que acabamos de ver unas fotos con Juan, queridísimo maestro y amigo, que ya no está con nosotros, pero que estuvo en mi corazón y seguirá estando siempre. Y pues de la UNAM no pude acercarme porque estaba de vacaciones la universidad y entonces había otro taller al que me acerqué de inmediato, que era el taller de punto de partida. Perdón, ese es el de la UNAM, del taller Tierra Adentro. En el taller Tierra Adentro, que por cierto se llevaba a cabo por ahí por Reforma, en un edificio altísimo, que
desgraciadamente se cayó con el sismo del 85 y estaba coordinado por Alberto Blanco. Entonces entré de inmediato al taller, empecé a ver que había una dinámica de personas con el mismo interés, haciendo eco con las palabras que uno aportaba en la mesa de sesiones de los talleristas, y pues con esa orientación de Alberto, comentaba que tenían una revista, que era la revista precisamente Tierra Adentro, y que quien presentara buenos poemas pues iban a ser publicados en la revista. Entonces yo llegué con uno de mis primeros textos, que me gustaría mucho leerles porque es con el que me inauguré así desde el punto de vista profesional en este ámbito de los talleres. Pero antes quisiera decirles que ahí mismo también conocí a Daniel Sada, espléndido escritor que también ya nos abandonó, y que a través de las pláticas con él fue cuando de alguna manera yo empecé a darme cuenta de la dimensión que tenían las palabras para mí y para otros escritores. Entonces, pues allí, sin debérmelas ni temérmelas, me publicaron mi primer poema. Y en esta revista, que ya tiene muchísimos años, no le atino, acá está, Tierra Adentro. Era diciembre de 1983. Yo empecé con los talleres ahí y me fasciné de inmediato porque vi que estaba el trabajo de todos. Y en esa ocasión me publicaron este poema que me voy a permitir, Arturo, si me lo permites también leerlo. Sí, por favor. Este fue el que me publicaron. Y de alguna manera se lo dediqué a mis padres en aquel momento, porque ellos de alguna manera me enseñaron a estar en favor de la locura, ¿no? Entonces, de la locura creativa, de la locura que implica dedicarse a cualquier ámbito del arte, porque sí estamos un poco locos, ¿no? Los que nos dedicamos a eso, pero qué felicidad, ¿no? Entonces, mi querida Andrea, ¿podrías hablar un poquito más fuerte o acercarte más al micrófono? Sí, claro. Miren, me dicen los que están escuchando y nos están observando, qué bueno que nos están viendo, que dicen que no se escucha tu voz, que se escucha muy baja. A ver, le voy a subir el volumen acá. ¿Está mejor? ¿Está mejor? Al volumen de tu voz, yo creo. Al volumen, pero está mejor porque le subí el volumen aquí también a la máquina. Sí, parece que se escucha mejor. Bueno, me acerco un poquito más, es que tengo un poco lejos la computadora. Este poema se llama Locos y Cuerdos. Y dice: los locos dan festines y los cuerdos son los invitados. Los locos viven inventando mundos y los cuerdos en mundos inventados. Los locos crean castillos y los cuerdos los habitan. Los locos son mitad sueño y los cuerdos sueño a la mitad. Los locos son la poesía, los cuerdos quienes redactan. Los locos son personajes y los cuerdos los actores. Los locos crean la música, los cuerdos son los escuchas. Los locos son la pintura y los cuerdos solo pintan. Los locos viven en muchos mundos y los cuerdos en la tierra. Los locos se sienten libres y los cuerdos los encierran. Ese es el poema que de muy bien. ¿Cómo? Muy bien, mi querida Andrea. De alguna manera. En este largo trayecto formativo, ¿hay algún suceso, alguna anécdota? Ya has hablado de algo de estos maestros, de estas personas y estos momentos que te acercaron a la poesía. ¿Alguno se ha quedado impregnado en tu memoria y que nos quieras compartir? Bueno, el primero fue este que acababa yo de mencionar, de Manuel Benítez Carrasco, que eso era cuando yo era muy niña. Y obviamente el gusto poético ha cambiado, pero sigo admirándolo porque fue el que me inyectó las ganas de escribir de manera feroz, ¿no? Entonces, ya después participé en el taller Punto de Partida de la UNAM con Juan Bañuelos, y allí tuvimos experiencias maravillosas, ¿no? Porque el taller se hacía tanto en la UNAM, allá por el centro universitario, donde está la sala Nezahualcóyotl, cerca de por ahí,
pero después seguíamos el taller en casa de alguien, ¿no? Seguro. Y allí, pues empezábamos de alguna manera a dialogar sobre nuestros trabajos y fue como una retroalimentación tan poderosa que no pude soltar la poesía desde el primer día que pisé un taller de estos y demás, ¿no? Aprendí una enormidad y bueno, otra anécdota, pues sí es así como un poco terrible, porque después del taller de punto de partida me involucré con el taller de alguien que adoré muchísimo, que es el maestro Carlos Illescas. Carlos Illescas nos dejó también ya hace varios años, pero él daba un taller en el ISSSTE, y allí iba yo al ISSSTE, y él fue el que me sorprendió con que yo llevaba textos y textos, no dejaba de trabajar semana con semana, y de repente me dijo, ordénalos, los textos, y vamos a ver qué pasa, haz un libro. Yo no tenía ni idea por dónde empezar, pero empecé como a calcular temáticas, todo, y empezó a crecer una especie de historia dentro del libro, desde mi ahora sí, desde que mi primer texto ya eh, de alguna manera organizado a manera de libro, ¿no? Y pues un día me dijo, Carlos, oye, van a publicar tu libro en la UAM. ¿Qué? En la Universidad Nacional, no, la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Y salí en una colección, yo no me lo podía creer. La anécdota que puedo contar, impactante, es que cuando ya me dijeron que lo iban a publicar y le hice las copias suficientes, me empecé a sentir profundamente triste. En lugar de contenta, fue así como una especie como de contrarreacción, de sentir como que algo se me arrancaba, me explico. Y entonces, hablé con un amigo mío psiquiatra, ¿no? Porque dije, esto no puede ser, debería yo estar feliz. Y se rió de una manera burlona y yo me sentí muy, muy agredida y le dije, bueno, pero ¿por qué te ríes? Es que esto es serio, o sea, debería yo estar feliz. Dice, lo que pasa es que tienes el típico síndrome de postpartum. O sea, esto para mí fue muy impactante porque él fue precisamente quien me hizo ver con ese comentario que así como hay hijos de carne y hueso, hay hijos de tinta y papel. Entonces yo a mis libros los llamo hijos, pues, ¿no? Y este fue el primer hijo que tiene el título de Temporal sin tiempo y que salió en una colección que se llama Creaciones y estaba a cargo de Héctor Anaya, me acuerdo muy bien. Y pues yo seguí con mis talleres en el ISSSTE y después se vino el sismo del 85, ¿no? Y yo no dejaba de ir y recorría la ciudad en escombros hasta llegar a la calle de Valderas, en donde estaba el edificio, en donde nos impartían este taller Carlos y todos mis compañeros, ¿no? Porque todos se volvieron maestros unos de los otros, ¿no? Entonces, pues así nació este libro. No sé si me permitan leerles algo o se los leo después. Por favor, no, por favor, de una vez, ya que Para ir estamos, como avanzando. sí, ya que Bueno, estamos. tengo unos pequeños para no tomar demasiado tiempo. De este libro, de Temporal sin tiempo, de la colección Laberinto, se llamaba, y Creaciones era también otra de las, porque tenían varias colecciones, algunas de narrativa y estas eran de poesía. Entonces aquí tengo dos pequeños textos. Tú el principio, yo el medio. Tú el final, yo el epílogo. Tu cuerpo marea de mis playas, embarcaciones sin timón, sin rumbo fijo. Navegamos por todos los rincones, esparcidos en este amor de temporal sin tiempo. Tu boca es excesiva, frutada y lacerante. Boca animal que tiene una colmena en viajes de marfiles, oasis opalino aferrando mi vagancia. Tu boca es excesiva, caracola sonora, torrente desnudez que roe las palabras. Tu boca blanda de aguijones, media tarde de astillas, confunde la noche y la vuelve marina. Pinza que apresa y dice más callada, abierta es una gruta resumante de sueños, cerrada es horizonte de sosiegos. Tu boca es excesiva,
cicatriz en mis labios, memoria derramada como filosa guadaña. Es una pequeña muestra de temporal sin tiempo. Muy bien, poderosa voz en el primer libro. Muy bien, sí. Pues ese fue el primer libro, pero habría de venir más. Y en ese tenor de estas gestaciones, ¿hay alguna motivación de esta gestación, un punto de partida de tu poesía, mi querida Andrea? Ya ves que a la poesía les gusta, hay muchos críticos que les gusta ponerle adjetivos, qué poesía romántica, qué poesía intimista, qué poesía crítica, qué poesía... ¿Cómo es tu poesía? ¿Qué adjetivo le pondrías? Bueno, lo que pasa es que ha ido cambiando a través de los años. Con tantos que tengo en esto, digo, ya, como que va tomando diferentes matices, ¿no? Pero yo te podría decir que al principio sí, mi poesía era totalmente intimista, como esto que acabo de leer, porque además estaba exactamente, mi caso de haber comenzado con la poesía estaba precisamente en una coyuntura que era un poco la liberación femenina y la poesía erótica femenina. Entonces yo formé parte de algunas antologías de poesía femenina y poesía erótica, y por ahí seguí mi camino, pero me di cuenta también que tenía como el lado que equilibra esto erótico con el lado del razonamiento. O sea, no podía dejar de expresar también lo que pensaba sobre la vida, sobre mi existencia, sobre esto que aquí, que todavía sigo sin entender después de que ya me salieron estos platinos en el cabello, ¿no? Entonces, es algo que sí ha ido cambiando, pero lo que nunca he dejado de alguna manera de, ¿cómo decirlo? No lo he abandonado, es la vehemencia. La vehemencia es el tono de mi poesía, es decir, la pasión, la intensidad. O sea, no puedo ser fría frente a lo cotidiano, ni a lo significativo, ni a los pequeños instantes que son definitivos en tu vida, sino que además de que yo desde que recuerdo tenía una sensibilidad muy especial, tal vez porque pues nacer en un medio artístico te lo provoca de alguna forma, ¿no? Pero después dedicándose a la poesía como lo hice, pues todavía más, porque creo que la poesía nos acerca a un mundo en donde nuestra visión del mismo y de nosotros mismos es completamente diferente. ¿Por qué? Porque las palabras toman dimensiones muy, 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 muy especiales, ¿no? O sea, son como fiestas las palabras, es una fiesta. Y bueno, por otra parte, yo siento también que el poema y la poesía es lo más cercano al amor que reconozco. Aún así, que sean palabras duras, pero la poesía, no sé, tiene una dimensión dentro de los géneros literarios que me invitan a eso. Además, es toda una forma de vivir y de mirar el mundo y a uno mismo de manera distinta. Entonces, pues sí que siento yo que, pues, no sé, es como sentir más allá de lo vivido, un poco. Y entonces necesitas las palabras para expresarlo cuando has decidido que lo que quieres es escribir. Y bueno, a mí me ganó el vicio desde el primer libro que lo vi. Sentí, después de que se me pasó el postpartum, empecé a sentir una gran necesidad de seguir creando libros. Porque... Quiero decirte una cosa, me di cuenta que tienes 15 libros publicados, Sí, entre traducciones y los que has hecho, y pensé en aquellas madres pródigas que tenían, muy fecundas, que tenían hijos cada 2 años. Ya ves que hay mujeres que empezaban a los 15 años y ya tenían 10 hijos a los 30 y tantos, ¿no? Creo que porque cada 2 años producían un hijo, tenían un hijo cada 2 años, ¿no? 9 meses, pasaba un año como de cuarentena, no sé, y volvían a tener otro hijo y así. Pensé, creo que a Andrea le pasó así con esto de sus hijos, bueno, un poquito más de tinta y espaciado. papel.
un poquito más. ¿verdad? De repente tienes el síndrome de la página en blanco y yo recuerdo muy bien las palabras de Illescas cuando decía, cuando leas, no escribas. Y cuando escribes, no leas. Eso decía él. Y pues entonces cuando tenía yo sequedad de escritura y estaba yo reseca de la tinta, pues me ponía a leer, ¿no? Y leer lo más posible y pues dejarlo, ¿cómo te diré? Pues eh, Que tomar pendiente. su camino, Sí. sí. Pero poco a poco, ese tono de vehemencia, me fui dando cuenta que tenía una tendencia al poema de largo aliento. Es decir, un poema río, un poema libro completito, ¿no? Y bueno, tú eres testigo porque tú eres mi editor de uno de mis libros de largo aliento, que es La Niña de Orión, pero tengo otro que es La Casa Errante, que es igualmente, y te voy a decir por qué logré de alguna manera darme cuenta, porque bueno, todos tienen algo de eso, pero fue mi envidia, tuve una envidia horrible cuando leí la maravilla del libro Altazor de Vicente Huidobro. 7 Sí, sí. cánticos. Entonces comienzo a leer ese portento de imágenes que es Vicente Huidobro y todo el creacionismo, ¿no? Que es una de las vanguardias que él crea de alguna manera. Y con Vicente Huidobro me sentí verdaderamente, dije, es que yo tengo que poder hacer una cosa como esta, que el aliento siga y que el aliento siga y la lectura interior sea tan fuerte que tengas material para seguir sacando, ¿no? Y entonces, pues así salió La Casa Errante sobre todo, pero lo mismo sucedió con Vapor de Mármol y varios de mis libros, que de alguna forma todos tienen como una secuencia, como que no puedo dejar los poemas volando uno y después el otro y luego otra cosa totalmente distinta. No se me da. Entonces, qué bueno que se me da esta forma, aunque yo sé que el poema de largo aliento no es de mucho público, ¿no? Pero bueno, yo admiro ni se diga a José Gorostiza con Muerte sin fin, que la he leído varias veces y todavía no lo acabo de comprender en su totalidad, ¿no? O a Sor Juana Inés de la Cruz en Primero Sueño, o qué sé yo, ¿no? Libros que son verdaderamente una, eh, no sé, es como un viaje, ¿no? Y te invitan las páginas al viaje. Sí, sí, ciertamente. Pero después, fíjate que tuve bueno, ahorita si quieres pregúntame y luego te comento lo que iba a comentar. Te iba a preguntar que de todo ese trabajo ha habido una especial satisfacción que nos quieras compartir de todo este trabajo poético de 35 años, Ay. haciendo, leyendo, compartiendo, enseñando la poesía. ¿Hay algún momento especial que nos quieras compartir? Claro, son muy especiales cada una de las presentaciones, cada una de las producciones de tus libros, por supuesto. Me imagino que cada una de ellas supone una fuerte emoción, un encanto, un orgullo personal, pero ¿hay algo que nos quieras compartir de ese quehacer poético de todos estos años? Sí, desde que me dedico a la escritura, que fue cuando dejé mi carrera y realmente me acerqué a la vocación que es escribir, me convertí en una persona feliz, feliz, gozosa. O sea, nunca me siento sola, aunque lo esté, porque ahorita con esto peor todavía, pues no. O sea, al tener las palabras contigo, de alguna forma se suaviza, ¿no? De alguna forma, no sé cómo es, pero yo siento un gozo profundo desde el punto de vista muy íntimo y una felicidad cuando veo que lo que quiero decir lo logro con las palabras, ¿no? Esa sería una de las grandes cuestiones de un poema, que es eficaz, ¿no? El lograr que con las palabras tú puedas decir exactamente lo que quieres decir. Y eso, me peleo mucho con las palabras hasta que logro a veces. Ahora es un poco menos la pelea, porque bueno, esos tantos años que siempre estás mencionando que llevo en esto, pues algo te van enseñando, ¿no? Entonces, pues yo lo que aspiro es, como lo puse en una nota en mi libro de Cementerio de Inolvidables, yo que aspiro a partir del mundo dando a luz hijos de palabras, ¿no? Lo bueno es que ahí no necesitas tener
la agilidad de una persona muy joven, porque si fuera yo atleta, entonces estaría yo amolada, ¿no? Pero en este caso la escritura, pues la puedes seguir haciendo hasta que te mueras, ¿no? Octavio Paz hablaba de absolutos, decía que el poeta perseguía el absoluto a través de las palabras. ¿Tú has buscado ese absoluto? Pues no sé qué sea absoluto Es para... decir, encontrar la perfección, pues a eso se refería Octavio Paz. No, yo creo que pues siempre estás tratando de luchar con tu propia creación. Como yo les digo mucho a mis talleristas, ¿no? Desde que me dedico a esto, ya tengo 11 años dando clase, que la competencia o la originalidad no es a partir de los otros, sino de ellos mismos, ¿no? Sino que el libro que acabas de crear, el siguiente que sea, que sientas tú que está más logrado, que sientas tú que está mejor facturado, etcétera, ¿no? Pero esto del absoluto, bueno, yo creo que lo único absoluto, y que es en lo que ahorita estoy pensando desde hace un buen tiempo, es la muerte. Y la muerte está siendo el tema maravilloso de mi actual escritura, porque de repente la veo tan cerca que mejor me llevo de tú con ella para que sea suavecito el impacto, ¿no? Si es que hay impacto, porque a veces yo sueño con que ni me dé cuenta, ¿no? Cuando uno parte de aquí, pero es el círculo indudablemente que tenemos que lograr, eh, ¿cómo te decirte? Pues llevarlo a cabo, ¿no? O sea, ahorita estamos todavía en esta etapa, pero ¿quién dice que no vamos directito hacia la muerte? Eso yo creo que es un poco el absoluto, ¿no? Ciertamente. Quizá en este sentido, estos últimos dos libros que has publicado, Cementerio de Inolvidables, claro, la palabra cementerio tiene otras connotaciones, pero esa rememoración, ese recuerdo, ese traer al presente historias, anécdotas, momentos importantes, en el caso del cementerio o en la Niña de Orión, que es todo un repaso generacional, donde hay toda una persona que va desarrollándose y va teniendo momentos importantes, se va enfrentando a situaciones, va aprendiendo. Es ese recordar, Andrea, también tiene que ver con esto de la muerte que estás mencionando. No, yo creo que yo he recordado desde mi primer libro, o sea, todo eso que está escrito en sus páginas son remembranzas de alguna forma, son situaciones ya sea anecdóticas de tu propio devenir o algunas cosas que la imaginación te dota de un montón de otras formas de decir, ¿no? Yo he sido muy fantasiosa porque cada vez que me sentaba en el Palacio de las Bellas Artes a ver a mi mamá que se convertía en japonesa y luego en una señora que mataba a un señor que se llamaba Scarpe y era la Tosca, pues se me cruzaban los cables, ¿no? Luego la vi en Trovador y la vi en la caballería rusticana, en donde no la vi, tu propia madre y tú estás chica, pues qué imaginación, ¿no? Algún día tuve la torpeza de gritar desde una butaca, mi mamá se muere cuando estaba cantando el Mefistófeles de Boito, ¿no? Entonces, sí, espérate, ¿no? Entonces, sí, la imaginación desde muy chica se me daba vueltas, ¿no? Pero la forma de decir, yo hubiera podido ser novelista, pero no se me dio, no se me ha dado todavía, le tengo mucho respeto a las novelas, ¿no? Como que no sé contar de esa manera. A diferencia de Daniel Sada que me decía, es que yo amo la poesía, pero a través de la poesía no puedo contar lo que quiero contar. Entonces se dedicó a contar, pero con ritmo poético, que creó toda una corriente, Daniel, ¿no? Entonces, él nunca se me olvida cuando me lo dijo, dije, oye, qué cosa. Y además tú lees su libro y parece que estás leyendo un poema. Todos los libros de Daniel. Entonces, pues yo no puedo contar de esa manera, pero sí cuento lo que pasa. Era como decía Galeano, ¿no? No me acuerdo su primer nombre, se me fue. Eduardo. Eduardo Galeano. Dice, recordar, volver a pasar por el corazón. Entonces es así,
yo vuelvo a pasar las experiencias. Ahora que se venía esta hermosa plática que te agradezco profundamente, pues me hiciste recordar un montón de cosas atrás, eso de que, pues, ¿cómo comencé yo esto? ¿Qué fue lo que me impactó? Pues sí, y ahí están los recuerdos, aunque no los recuerdes todos los días, pero ahí están metidos, ¿no? Entonces yo creo que cualquier libro en un momento dado es parte de tus recuerdos y parte de la experiencia directa que estás teniendo. Yo hablo mucho de direccionalidad de la poesía. Muchas veces es un estímulo externo que se clava y tienes que sacar algún texto al respecto, ¿no? Así fue como le escribí una vez un poema a Astor Piazzolla porque me impactó de tal manera su música que no pude más que escribirle un texto y dárselo además, ¿no? Y otro es las efervescencias internas que tiene el corazón, si es que lo ubicamos ahí, o la cabeza, no importa donde lo quieras ubicar, pero está dentro, y hay que sacarlo también, ¿no? Entonces, pues por ahí que son dos sentidos, o varios, no sé. Es muy mágico todo esto. Y en este mundo mágico que acabas de mencionar, hay pendientes, Andrea, quedan pendientes en este quehacer poético. ¿Estás Este, satisfecha como poeta? ¿Hay algo que no hayas todavía compartido? Me imagino que sí. no, yo creo que muchos pendientes, pues sí, que inclusive creo que me voy a ir con un chorro de pendientes. Por eso siempre decía yo, me alcanzaré el tiempo, me alcanza. Pero este quehacer, que es la escritura, te permite seguir, porque un libro se come al que sigue, ¿no? O sea, se come entre comillas, ¿no? Como que de repente te quedan cosas que tienes que decir, ¿no? Y ahorita con este fenómeno de nuestro planeta y nuestro mundo, a mí me está doliendo mucho el ver cómo hemos destruido muchas cosas que estaban a favor nuestro, y esto lo estoy escribiendo en este momento porque me duele. Y me duele no más por mí, sino por muchos, ¿no? Por muchos que somos los humanos, que además yo creo que nos pasamos de la raya con ser tantos, para empezar. Pero como decía este, eh, Ernesto Cardenal, me encantó su concepto. Dice, es que el problema es que nosotros los humanos pensamos que la tierra era nuestra y lo que resulta es que nosotros somos de la tierra, ¿no? Sí, Entonces, ciertamente. él lo dice, y no sé si en su libro de cósmico que tiene, que es una cosa así que me encanta, porque esas cosas cósmicas, desde la niña de Orión ya ves que se notan, ¿no? Que me gusta mucho porque cuando veo ese mundo de allá arriba, pues me dan ganas de ir, ¿no? Lo digo en el sentido figurado y lo digo en un sentido de, yo creo que si partimos nos vamos a hacer luz o alguna cosa de eso, no sé, no tengo idea, pero pendientes yo creo que siempre hay mientras estés vivo, ¿no? Es muy hermosa la idea de que nos volvamos luz, ¿verdad? Así quisiéramos todos, volvernos luz Yo y siempre. subir, y integrarnos al universo y viajar por las estrellas, sería maravilloso, ¿verdad? Exacto, sí. Pero Andrea, ¿por qué no nos compartes poemas de tu gusto, de esos favoritos que tienes seguramente? ¿Por qué no nos vas mostrando libros, de estos libros que has hecho, y nos vas leyendo algún poema de los que tienes ahí publicados? Que te gusten, y quizás todos estamos esperando eso, y dice, ya que hable, pero nos está haciendo cosas tan interesantes que lo mismo nos pasamos platicando y platicando de todo eso, porque son cosas muy interesantes para entender a una poeta como tú. A ver, cuéntanos, háblanos de algún poema, léenos algún poema. Después de que terminé de Temporal sin tiempo, que les acabo de leer algo, hice una cosa distinta que se llamó Monólogo Coral y que fue el único libro que tengo de como tipo epigramático, de poemas breves. Y de el libro Monólogo Coral, les leo algo que es cortito. La luz entra por los ojos, penetra por el cuerpo y al mirar la devolvemos renovada. Unos se iluminan, otros la apagan. Porque soy un poco niña y un poco vieja, insisto en la ternura. Subsisto entre la edad del tiempo, entre las tardes sepia,
siempre frente al árbol de tantos mediodías, siempre queriendo transformar al mundo, quedando transformada. Nos cansamos de buscar, aún así, cada día es un encuentro. Esto es de monólogo coral, monólogos que le puse así porque es mi monólogo, pero sé que voy a hacer coro con alguien, porque siento que de alguna manera a muchos de nosotros nos suceden cosas parecidas a estas, ¿no? Entonces, quería compartir con los demás en este monólogo un coro, ¿no? Muy bien. Y no sé si sigo o tú me dices. Sí, por supuesto. Y después de monólogo, ¿qué siguió? De callar este amor me duele el cuerpo. A ver, muéstranos su portada, a ver si la ¿No podemos tienes ver. las fotos? A ver. No, pero no te preocupes, si no lo tienes a la mano, no. Lo que pasa es que tengo las con forros viejitos y todo, mis ejemplares. Esta es, ay, así. Tiene más valor esos, así son, es el libro del poeta. Este me lo ilustró Arnaldo Cohen, a quien quiero mucho porque nos conocíamos. Bueno, él ya era un joven y yo era una niña, pero me llevaba yo con todos los hermanos, que por cierto fueron nietos de doña Fanny Anitúa y hijos de don Arrigo Cohen. Entonces, Yo sé que esto quizás no sea importante, o quizás sí. Tu formación cultural también tiene que ver entre dos posturas religiosas famosas en este mundo, ¿verdad? Quizás nos quieras compartir algo de eso. aquí tengo un poema para mi abuela que escribí en corte sefardita y le escribí un texto que se llama Para recordar la lluvia. Si gustas, te podemos compartir con quienes nos estén escuchando y viendo. Y dice, es un pedacito nada más porque todo el texto es largo, para variar. Yo siempre me los he hecho largos. Y hay una dedicatoria que dice, a mi abuela Eugenia, la bien nacida, la tradición del hablar en estos versos y estrofas a la manera de las romanzas y cantos sefardíes. Y dice, este es el principio, pero poco a poco se va complicando con palabras que, por cierto, mi papá, que no era judío, hizo una especie de diccionario de términos de todas las palabras que se usaban de mis abuelos. Y por ahí está. Pero aquí son pocas, pero dan una muestra, ¿no? Y lo hice exactamente con el corte de octasílabos y cuartetos de 4 líneas, a la manera precisamente de los romanzas y cantos, ¿no? Y dice así. Llueve atrás de mi ventana, cielos lloran sus nostalgias, con ellos van mis recuerdos tejiendo mantos de ayeres. Las palabras me caminan bordándome de presencias y con raíz española reconstruyen mis orígenes. A hablar voy como en antaño con los vocablos de un tiempo, que más que muerto resuena con la tinta entre mis dedos. Que no me manquen las fojas ni me manquen las ideas, que hoy quiero hablar de mi abuela, de mi abuelo y mi madre. Así viva esta mañana, demandaréle prestado un espejo que refleje sucedidas maravillas. Así viva en esta noche, vengo con amor herida, porque mi madre ha contado historias que yo no vide. El Dios que mora en el cielo, diole vida a una moza, y esa moza otra moza, y nieta e hija, salí yo. Con ventura de los días, presto mudar de las horas, luz vio una niña pequeña que después se engrandeció. Eugenia la bien nacida era el nombre de mi abuela, parida al final del siglo, buen mazal que tuvo ella. Y ese es la abuela. Mi abuelo y mi abuela hablaban así, y no entendíamos, pero después de un rato, cuando te dicen bola de chitrifiles, los voy a poner entre un clavo y un buraco, ¿entendiste algo? Pues no. Pero te vas a... O sea, chitrifiles es traviesos, ¿no? Bola de traviesos, todos los nietos, los voy a poner colgados en un hoyo con un clavo. Un clavo y un buraco. Un poco cruel. Oye, ¿y Eugenia? ¿Quién se llama Eugenia de la familia? Mi abuela, yo y Sí, 3 primas más. tú es lo que quería decir, que tú te Todos llamas tenemos el Eugenia. nombre de la abuela. Soy Andrea Eugenia, pero me gusta Andrea. Sí, yo sé que sí.
Sigue compartiéndonos. Y después de ¿qué nos vas a recordar? ¿Qué siguió? ¿Qué siguió en esta historia No, de lo de libros? la abuela fue más tarde, pero aquí me gusta mucho este poema, uno chiquito voy a leer. De callar este amor me duele el cuerpo, fue un poema que resultó también largo, largo, o sea, se fue dando solito, ¿no? Y dice así, el poema 20. Podría vender el alma al diablo con tal de siempre vernos acariciar nuestras urgencias. Tú has venido a poner mi mundo al revés. Ahora persigo tu boca como perseguir el agua, zumo, licor, vicio de mis rótulas heridas, naufragio en pos de tempestades. Y allí voy en alta mar persiguiendo el agua de tu boca, boca de sal, de anís, púa prendida a mi deseo de jamás ser de ti deshabitada. Muy bien. Y luego La Casa Errante, pero La Casa Errante sí fue el declarado libro de Envidia a Huidobro, y entonces salió de 9 cantos. Y les voy a leer el último, nada más porque son largos, ¿no? Pero cortos los versos. Haber logrado esto fue como, no envidies, haz tu trabajo, porque esto es más trabajo que, bueno, la inspiración y las musas o musarañas, como las quieras llamar, pero lo que hay que hacer es mucho trabajo, pelearte con las palabras hasta que se queden bien tejidas, ¿no? Entonces, Sí. Al contar voy avanzando, ¿no? Y este es el canto final, el 9º. Pero también creo que es una especie de... Es un poquito largo, pero bueno, ni modo, ya me dijiste. Dibuja tu saúl. Estoy hablando al amor, pero el amor en abstracto. No está dedicado a ninguna persona en específico, sino eso que el amor te hace y que no lo entiendes, porque si algo yo no entiendo, aparte de existir, es el amor, ¿no? Pero se da. Dibuja tus auras a mi piel, mis cejas, mis cabellos. Hazme acuarela un óleo olor de manzana tierna y provócame una entrega de ansias cortesanas. Hazme un círculo, un óvalo, un triángulo y sonido encasillado en tus vocales. Hazme una cifra fugaz y eterna en los gemidos, un preludio y un requiem en los labios. Hazme arsenal de besos y luz contra tormenta, somnolencia, caricia, festividad en tus crepúsculos. Confidente, deudora, sello en tu suerte y emperatriz de tus comarcas. Hazme escuchar tu nombre pronunciado con mi sangre. Déjame ser arteria que corra por un cuerpo y una barcaza perennemente anclada en tus orillas. Ahora es el momento. Amor, introdúceme tu muerte hasta reunirme con ella. Declárate culpable por ejercer tu magia blanca, magia crucifixión, estaca directamente enterrada sobre mi acorazado vientre. Ejercita tu hechizo y empúñame a tus sienes. Enciérrame en tus manicomios e intenta hacerme transfusiones con tu sangre. Sé donador de tus linfas y encausa mis torrentes. Enseguida otórgame un permiso, parirte a toda vida, a toda lucha, hasta que respires con el aliento que todos merecemos. Ahora es el momento. Llágame para comprobar que te he tenido. Inscríbeme tus huellas bajo piel, bajo protesta de jurarte interminable. Y cuando muera, demostrar que has sido tú y no la soledad quien me ha marcado. Con esta muerte tuya me dispongo a morir. Me declaro tu víctima y tu cómplice. No me causes más daño sabiendo que existes y no debo beberte. Complícame hasta el ahogo, hasta entregarte la vida y introducirme tu muerte. Dale al fin un sitio a mi corazón sin rumbo, para que en ti finque el domicilio exacto de tu casa errante. Bien, muy bien, muy bien. Por eso te decía que la vehemencia es el tono de la pasión. No puedo evitarla, ni quiero además, porque yo creo que eso de alguna manera te da mucha vida, ¿no? Sí. Y bueno, luego también está el lado triste del asunto, ¿no? Y el lado filosófico. ¿Cuál prefieres que les lea a todos los que nos están Yo viendo? creo que todos queremos conocer ambos lados. Bueno, entonces, voy a leer uno todavía en la tónica del amor feroz,
y luego voy a leer una cosa que es de Vapor de Mármol, en donde me empecé a preguntar sobre la existencia de manera especial, ¿no? También es de 12 momentos, este poemario, y es alguien que falleció y que quise mucho. Entonces, pues no sé, a mi corazón se hizo añicos, pero como lagarto se reconstruyó. Amor feroz que comienza en la noche temprana y termina siempre de madrugada. Amor que vuela, repta, se retuerce. Amor sin casa de tiempo y espacio inhabitados, de agua corriente y luz y música, que finca su estancia entre los cuerpos. Amor de horas desaliñadas, de pulcritud y sueño, de sed y hambruna. Amor mediterráneo de mar y cuevas. Un viaje sin regreso dio su inicio, un fuego sin descanso. Hay tantos que nos pueblan este cuerpo. Me habría gustado que en el mío quedara siempre tú y tu universo. Y bueno, luego me voy al pensamiento más profundo. Ahí te voy. Este es de Vapor de Mármol, escrito en 1995, ya llovió bastante. El poema es el poema que inicia y se llama Trayectoria. Si me pregunto sobre el transcurrir, me siento devorada. Viva entre el mito de mi propio cadáver, lodo compacto que despierta en las mañanas con la memoria repleta y rezongando. Habito embarcaciones y estoy desterrada de otras. He procreado débiles sonrisas y ojos empañados. Camino levantando muros que se envenenan de tristeza. Organizo funerales, domestico las horas y las cubro de musgo. El viento me culpa, pero fue su vuelo quien me trajo a esta aventura somnolienta. Lo raro es que existo, encasillada en la curiosidad de esta feria ruidosa que comparto. Cuando nací me dijeron lo que tenía que hacer. Yo no he cumplido. Deserté de las falsas sonrisas y conversaciones entre abecedarios muertos. Días enteros he quedado ciega al mirar lo que hay detrás de muchas puertas. Por inventar que pertenezco al mundo, me atreví a salir a la calle sin zapatos. Las plantas de mis pies han aprendido a saborear el asfalto. Es la contraparte. Muy bien, muy bien. Muy bien. No sé qué. Y de estos últimos libros que has publicado, los Sí, que tuvimos el honor de publicar, Cementerio de Inolvidables, La Niña de Orión. Me gustaría leer una cosa que es Desde el Olvido, que es un poemario a mi madre, y que también es un poemario largo, pero que me publicaron en Toluca, en La Hoja Murmurante, que es una colección, creo que te la mostré en algún momento, que la lleva ahorita no recuerdo su nombre. Perdón, pero no lo puedo recordar ahorita. Este poema dice: amo el color amarillo, los amarillos ojos del gato, el sol en su ocaso prodigioso, las manchas amarillas de la luna, el ocre derramado sobre el agua. Amo el aroma de las rosas amarillas, los girasoles gigantes de Van Gogh, ese amarillo de la piel asiática y el vestido de la fiesta adolescente con que conquisté miradas. Quiero cantarle una oda al amarillo, como lo hace Neruda al verde. Amar, hillo, de amar, de linfa fresca, de linfa coagulada. Cantar a mi madre que ya no canta y camina por una senda amarilla, con dolor amarillento de tiempo y años desvanecidos. Rosa se llama, y me roza el alma verla partir, perderla, como el vuelo herido de las tórtolas en nubes desfiguradas. Se me está yendo, se va, entre nochebuenas amarillas y un frío matiz de invierno. Amarillo, me gustaría que fueras el color de la esperanza. ¿Sabes, madre? Con el paso del tiempo, los sueños aumentan de tamaño y la vida es un gran sueño del que nos damos cuenta cuando termina. Muy bien. Y bueno, de los publicados por Trajín, gracias por esa. Digo, yo estoy muy contenta porque Arturo Tezcahua, además de haberme publicado primero sin saber quién era yo, y luego ya sabiendo un poquito,
Tenemos 2 libros de mi autoría publicados, gracias por eso, Arturo. Hemos No, gracias a formado, ti, qué honor. hemos formado una colección de mis alumnos, cuando ya considero que tienen los pasos avanzados en mi taller, que lo llamo tinta libre porque les exijo total libertad para escribir. Son 6 ya, ¿no? Ya va para 7 Sí, alumnos. sí. Y pues estoy muy contenta por la colección Trajín Tinta Libre y pues ahí seguimos, ¿no, Arturo? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Ha sido un gran honor que hayas elegido Trajín para darle salida a este trabajo tan importante que haces en tu taller de las librerías del péndulo, que ya tienes, me dices, casi 11 años No, trabajando. 11. 11 años trabajando. Pues Sí, si cuento con un promedio de alumnos más o menos por trimestre, yo creo que más de 500. más de 500 Sí, porque si le vas alumnos. calculando, son 3 trimestres al año, de promedio de 8 alumnos, que es poquito, ¿eh? Y ahorita que estamos en talleres en línea, o sea, yo calculo ¿Qué que más de percibes, qué has 500. percibido de ellos? ¿Satisfacción, gusto, han aprendido? No, yo ¿Qué, creo qué que has? hay algunos que en cierto momento escriben de una manera con problemas de crisis de adjetivitis o que no tienen idea de cómo cortar los versos o que lo que sea. Y de repente cuando empiezas a ver cómo va surtiendo efecto las pláticas del taller y la, la rigidez que en un momento dado yo les pido con la que manejen la palabra, que no se dejen dominar por las palabras, ellos son los domadores de palabras, no al revés, ¿no? Porque a mí me ha pasado, cuando la palabra se te echa encima y casi, casi te mata, ¿no? Y no te sale lo que tú querías que te saliera, ¿no? Entonces, pues, esos que ya dominaron el Pero asunto. tu taller no es de esos talleres donde se practica el sadismo, ¿verdad? ¿Se practica el sadismo? No, no, latigazos no. Donde hacen pedacitos a los alumnos y les No, empiezan a decir esto. no, el respeto para mí es una cosa fundamental. Yo me puedo meter perfectamente bien en las formas en que está escrito el poema, más nunca en sus contenidos. Allí cada quien puede hablar de lo que quiera. Solamente la forma es la que... O sea, no te voy a decir qué haces, sino cómo lo estás haciendo. Para que no tocar su profundidad, lo que salió de su corazón o de su cabeza o de donde haya salido. Esa es propiedad de ellos, ¿no? Sí, una de las críticas que se le hacen a los talleres es que luego los participantes se convierten en copias del maestro. No ocurre en este caso. No, yo no quiero que ocurra de ninguna manera, porque además enseguida comienzo a ver cuando un joven o no tan joven, o ella, ¿no? Ya trae madera. Se siente luego, luego. Es como cuando, yo recuerdo a mi madre cuando llegaba alguien y decía, oye, quiero clases de canto en el Conservatorio Nacional de Música, ¿no? A ver, vocalista, ya sabes, ¿no? Desafinado. Si no eres afinado, mejor vete a hacer otra cosa, ¿no? Menos cantar, por Dios, ¿no? O que hay algún problema en la garganta o que las manos sean muy pequeñas para tocar el piano, porque entonces no alcanzan la escala. Entonces, todo ese tipo de detalles tienen que tomarse en cuenta para no darle alas a un candidato o candidata que no es posible que haga carrera en cierto instrumento. Este es otro de los instrumentos, la voz, ¿no? Entonces yo Y cuando tú les veo, dices, ¿tienes tu pluma corta no, no, nada o más te les faltan digo, no, palabras? no, solamente a los que sí tienen madera, a esos les digo, a los demás hay que trabajar. Muy Y de bien. repente sí se logra, ¿no? O sea, se logra algo. Pero además, si hay pasión, yo los dejo que lo saquen, caray. Además, me encanta ver cómo se emocionan y cómo celebran sus textos cuando sienten que sí lo lograron, ¿no? Es un gozo compartido, la verdad. Sí, Y sí, sabes que a lo mí me creo. dio tanto los talleres que por eso me dedico a esto, porque yo aprendí muchísimo en los talleres. 4 personas fueron fundamentales y los acabo de mencionar. Alberto Blanco,
José Luis Rivas, un poeta tuspeño maravilloso, Juan Bañuelos y Carlos Illescas. Cuando Carlos Illescas me dijo una cosa, porque era simpaticísimo, dice, poema bien logrado es poema bien rematado. Eso me encantaba porque dice, tu cierre del poema. Ahora, si tú quieres que sea un poema circular, como comienzas, terminas. O a lo mejor es un poema que no tiene final y que el que lo lee le va a poner el final, porque cada lector recrea el poema, ¿no? Sí, sí, ciertamente. Pues sigue compartiéndonos tu poesía. Ya nos fuimos con el taller Tinta Libre, que es interesante e importante mencionarlo, es parte de ese trabajo poético de varios años de trayectoria. Sí, me gusta mucho dar clases, me llena de gozo. Bueno, por cierto que si me preguntabas que qué era la poesía para mí, ¿no? O algo así. Con un poema puedo decir lo que es para mí la poesía. Este es uno de los textos que está dentro de La Niña de Orión, que tú publicaste. Dice, poesía, abrázame con los vocablos surgidos del corazón roto de tu canto. De lunas pinta mis ojos hasta sacarlos de sus cuencas. Acaricia con tibieza mi vientre y hazlo parir estrellas de 7 puntas. Provócame un éxtasis de muertes sucesivas. Dame tus manos, pies, espaldas, pechos, construidos de palabras. Yo recorreré tu cuerpo hecho de tinta, tu piel de papel blanco, y habitaré en tus laberintos hasta perder los puntos cardinales del respiro. Y ese es, o sea, a veces, no sé si, yo creo que a muchos nos ha pasado que hay poemas que te conmocionan de tal manera que te dejan sin aliento, ¿no? La poesía, el poema es así, ¿no? A veces, y yo creo que el mejor poema es aquel que es memorable, ¿no? Que lucha contra el olvido, porque es tan potente que no lo olvidas, ¿no? Yo nunca voy a olvidar ese poema donde César Vallejo nos dijo, yo voy a morir, no, yo nací el día en que Dios estaba enfermo. Y Sí, luego sí. hasta el final te dice, yo nací el día en que Dios estaba enfermo, grave. ¿No? Entonces, ¡ay! Entonces es así como, nunca lo puedo olvidar, o sea, es algo que se clava, ¿no? O Los Amorosos de Sabines, por ejemplo, ¿no? O Piedra de Sol, que es un poema largo de Octavio Paz, que es una de las cosas que más me gustan de él, ¿no? Sí, sí. O sea, no puedes dejarlos. O esas canciones de las barcas de José Gorostiza, que son como unas joyitas, ¿no? Totalmente diferente de lo que puede ser Muerte sin fin, ¿no? Que es algo muy, bueno, pues no sé si ya leer el último. Quiero hacer un paréntesis para agradecer a todos los que nos están viendo, que nos han escrito en nuestra página de Facebook, pues felicitándote, están ahí presentes, son varias personas que ya se han acercado a la transmisión. Qué bueno, pues primero que nada los amigos, los conocidos y el público en general, qué bueno que nos están acompañando esta tarde de viernes, escuchando estos muy buenos poemas de nuestra amiga Andrea Montiel. Andrea Montiel, pues sigue compartiéndonos ese gusto por la poesía, esa pasión, esa demencia que mencionas. Bueno, yo me di cuenta después de un rato que tenía una obsesión de muchos años atrás. Era una obsesión por el silencio. Y junté los poemas del silencio y saqué un libro me lo publicaron en Écrit de Forge en Quebec, en edición bilingüe francés-español, y el título del libro es Silencio Impostor. Y ahí la tesis es que mientras vivas, y aunque estés silenciosa, tienes un ruido interno. Mientras mayor es tu silencio, más el ruido interno, ¿no? Entonces, escribí uno de los textos, es el siguiente. Silenciarse es beber de uno mismo, iluminar los recuerdos, morir un poco. Mas ¿cómo silenciar esta protesta de sentirse tan solos y perder el sentido? ¿Cómo silenciar este miedo al espejo que no miente, mi doble, mi consejero, altar de mis rasgos, que a veces mira como yo quiero mirarme y otras no me gusta lo que de mí sabe? Espejo al que preguntamos,
¿A dónde irán los ayeres? ¿A dónde los que parten? ¿Verán otros ojos aquello que yo miro? ¿Estaremos realmente vivos y juntos o es la soledad que inventa todo? Y bueno, pues así está este asunto. Aquí tengo otra cosa que no sé si da tiempo de leer. Sí, Es sí, por una parte supuesto. de un requiem que también le escribí a mi padre y que me publicó Margen de Poesía de la UAM, ya tiene algunos años, en 2014, y después, no, en 2014 se hizo la edición bilingüe, pero aquí lo tengo en español, en la UAM me lo publicaron en 1996, a mi padre Armando Montiel Olvera. Acabas de morir, padre, hace un año y aún escucho tus últimos alientos. Aún poseo la tibieza de tus manos y todo tu silencio inconcebible. Acabas de partir, padre, del mundo y te has ido al mundo de los muertos. Quiero contarte, padre, que se me aprietan las calles a los huesos, que tengo miedo de caminarlas por la noche, un miedo febril, un miedo púrpura, que se despierta como la noche oscura de esta ciudad sin nadie. Ciudad de calles hogares de los pobres, calles sin nombre de los hombres, calles sin dioses, ni templos, ni vendimias, calles de todos y ninguno. Nido de insomnes estas calles que a mis carnes se abrazan y a mi miedo de transitarlas sin rumbo. Presiento que presiento que estas calles podrían devorar mis huellas y prefiero el tibio encierro de mi casa, guardarme bajo mi propia piel hasta que el sueño llegue y me transporte al nebuloso mundo del silencio. Quiero guardarme adentro de mis ojos, dormir en la guarida de mi cuerpo y sus rumores, oír el cauce trastornado de mi sangre, los ruidos de mis vísceras y llantos interiores. Desde ahí repasaré cada pregunta, cada memoria que me intriga. Desde mí misma he de encontrar toda respuesta, he de entenderlo todo y silenciarme. Padre, con tu muerte a mí, con tu muerte a mí te siento más cerca porque ahora estás en todas partes. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Arturo. Quizá tengas un último poema que leer, que nos Última, quieras. no, el que va en la última cola, ¿no? En la cola. Sí, No, tienes algunos más, quizá los espectadores sean generosos con su tiempo y nos sigan escuchando, porque además estamos dándole un platillo exquisito, tu poesía. muchas gracias. Si pudiera besarte con mi sangre, con la sal del mar en mi boca y ser espuma para rozar tu cuerpo, me detendría en tus muslos, en la roca violenta de tus muslos. Resbalaría por tu risa libándote las comisuras. En tu aliento de marisma usurparía tus ojos al espacio negro. Anticipadamente, sin ninguna palabra, te amaría. En cada ola que se rompe con tu cuello a cuestas, te amaría. Hombre mar, verano intenso, haría de tus brazos mi estuario y de tus mareas húmeda estaca entrando por el arco de mi casa abierta. Muy bien, muy bien. Andrea, hemos tenido una tarde con mucho gusto, con mucho deleite. Qué bueno que nos acompañaste hoy. Ha sido un gran honor. Creo que podríamos seguir escuchando tus poemas que están recopilados en esos 15 libros. Nosotros en Trajín solamente tenemos dos, Cementerio de Inolvidables y La Niña de Orión. Muy buenos poemarios que les recomendamos leer. Y tenemos nosotros, los que ha mencionado nuestra amiga Andrea. Andrea, ¿quisieras decirnos un último mensaje, compartirnos algo, unas últimas palabras en esta tarde, por supuesto, no las últimas de esta actividad? Pues yo creo que no podría dejar de mencionar de que como está este estado de cosas en el mundo, el presente y futuro creo que va a estar cargado de más necesidad de poetizar lo que vivimos, por más triste que sea. Porque de alguna manera las palabras que implican
el utilizar la poesía que nos rodea y lograr un poema, es crear una especie de bálsamo para resistir la lejanía que se impone entre nosotros, ¿no? Entonces, yo eso es lo que podría decir, porque no tengo palabras para entender muy bien esta guerra de invisibles. Sí, este temor que nos está atrapando y que nos está sujetando no solamente a nuestros rincones personales, sino que nos está alejando de nosotros, que es lo más terrible. Nosotros somos, como sabemos, entes sociales y queremos compartir y acercarnos a los demás, y en este estado de temor que nos ha hecho huir de los otros es espantoso. Pero bueno, la verdad es que hay que ser más optimistas, pero esperemos que esto pronto termine. Andrea, un gran abrazo. Igualmente, Arturo, muchas gracias. Y Un muchas gran abrazo a ti y a todos los que nos acompañaron en esta tarde y a los que nos van a acompañar después en las reproducciones que vamos a tener aquí en Facebook y en YouTube, en nuestro canal, en Trajín Literario. Es un gran honor en esta tarde y pues creo que solamente decirte gracias, y pues, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? No, gracias a ustedes y a todos los que nos acompañaron por la paciencia de escuchar poesía. Sí, bueno, pues nos estamos viendo. Muchas gracias a todos.